Hola, hola Tauro, bienvenido. Le pedimos a tus ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, guías espirituales y ancestros que a través de las cartas del día de hoy te envíen esos mensajes que necesitas escuchar el día de hoy. Recuerda que son lecturas generales, por tanto todos los mensajes no van a ser para ti. Solo toma aquel que sí resuena contigo, que sí te beneficia o lo sientes que es lo que quieres atraer para ti. El que no, déjalo ir porque es para otra persona. Recuerda que puedes mirar también tu signo ascendente, Venus o lunar para complementar esta lectura y que es una lectura temporal. En el momento que llegue a ti es el momento de escuchar este mensaje. Y el primer mensaje que me llega es: suéltate un poco. Puede que estés tratando de hacer las cosas de una manera, pero te están pidiendo que aflojes un poquito, que te relajes un poquito, porque puedes estar bastante tenso o tensa, que hay que experimentar nuevas cosas, que hay que relajarse, que hay que disfrutar más, que hay que reír mucho. Si eres una persona que desde hace tiempo te cuesta sonreír, busca incluso alguna película de comedia, algo que te haga reír. Vas a ver el cambio en tu energía cuando rías, cuando quizás salgas a la naturaleza y conectes con un ratito de ese aire puro chocando contra tu cara, de poner los pies descalzos en la naturaleza. Tú necesitas mucho de la naturaleza. Y hay algo que está rondándote, que te tiene inquieto o inquieta. ¿Por qué te dicen esto? Para que seas consciente. Porque alguno de ustedes no está siendo consciente de su propio malestar físico. Y te lo dicen para que digas: ¡ay, jolín! ¿Verdad que sí? Que hace tanto tiempo que me siento enfadada, me siento triste o no me divierto. Es solo para que te hagas consciente de que necesitas un poco de diversión. O de sencillamente hacer las cosas que te apetecen, que te gustan, para volver a recargar esas baterías. Mira, es que sentí esta energía en ti, la lucha, el tener... Mira los ojos de esa persona, con furia, con rabia. Pueden que hayan situaciones que te estén molestando bastante en este tiempo, que sientas la necesidad de defenderte o te puedes estar enterando de que han hecho cosas a tus espaldas, o en este momento estés pasando por ese proceso de que te estén haciendo algo y tú quieras, pues, cantarle las cuatro verdades. Hay un poco de enfado aquí en esta energía. Vamos a ver, una más. Florecimiento, wow. Y guía. Fíjate el cambio, y lo voy a sacar para ti también, pero mira esto. Olvida lo de afuera. Y cuesta muchísimo que te diga lo contrario, te está adornando el pastel. Es difícil quitarte ese enfado, quitarte la rabia, quitarte la ira o el dolor, la decepción, cuesta. Pero todas estas voces que están aquí como si fueran demonios, qué sé yo, algo así, lo que están, es ese ruido que estás teniendo, que te está haciendo enfadar, que te está haciendo recordar una y otra vez la misma situación. Te piden que hagas, que le calles la boca, que trates de conectar con tus emociones. No es que niegues cómo te estás sintiendo. Ojo, hay una diferencia. A veces creemos que el punto es ignorar cómo nos sentimos porque tenemos que estar bien. No, 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 no. El punto está en tú reconocer cómo te estás sintiendo. Pero, te pongo este ejemplo. Cuando hay una persona triste, responde de la misma manera. Si tú vas y le abrazas y le dices: vamos, no pasa nada. A ver, ¿qué es lo que te pasa? Está bien llorar, no pasa nada por llorar, desahógate. Y ahora me cuentas qué te pasa. Como respondería esa persona si le dices: ay, pero ¿qué te pasa? ¿Estás llorando otra vez? Tú siempre estás en lo mismo.
¿Hay una misma respuesta? No, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estoy sintiendo con respecto a tus propias emociones. No las ignores. Llévalas a la comprensión, a callar las voces o los recuerdos de las cosas negativas que te están pasando. Y tu malestar, quédate solo con tu malestar, ahí adentro. A ver, me estoy sintiendo así, así, así. ¿Por qué? ¿Hay una razón? Bueno, sí, porque esta persona me hizo eso. Bueno, ya me lo hizo. ¿Tomé una acción respecto a eso? Sí, no. ¿Para qué sigo yo enfadándome por esto, machacándome, ensuciando mi energía, mi tranquilidad, mi paz, mi calma, mi alegría, mi bienestar? ¿Por esto? Si tengo que establecer límites y con esto soluciono el problema, pues punto. Le digo a esa persona lo que tengo que decirle, pero le dejo con su energía oscura, ¿verdad? ¿Qué haces tú cargando con energía de otra persona? Porque, no, esa persona, mira, yo siempre digo algo, cuando alguien te hace mal, es porque esa persona está mal. No tiene ningún derecho a hacerte daño, pero esa persona está más mal que tú. Así que déjale con su malestar que ese proceso lo tiene que vivir, lo tiene que transmutar y lo tiene que trabajar esa persona. Tú encárgate de tu energía, de limpiarla, de no darle poder a otra persona sobre ti. Encárgate tú de eso. ¿Por qué? Y de eso se trata también el ir hacia adentro, conectado con tu esencia, con tu paz, con tu tranquilidad. Y prestarle atención a tu malestar, no ignorarlo. ¿Por qué? Porque tú estarás entrando, fíjate de lo que te estás privando por esta energía de lucha, de me siento enfadado, me siento mal. Te estás privando de tu propio florecimiento. Tú eres un signo próspero, un signo, una persona que es creadora, que es emperatriz, que florece, que florece. Eres una persona con sabiduría por naturaleza, una persona luchadora, protectora, próspera. Es que me muestra mucho próspera, que hace florecer aquello que toca, que da protección. Y cuando te fallan o cuando te hacen algo, eh, es como ingratitud, sientes ingratitud ante todo el bien que tú haces. Entiende tu molestia, pero después debes dejarla ir, porque lo que está haciendo es privarte de vivir las bendiciones que vienen cuando tú limpias tu energía. Además, estás siendo tomado de la mano y guiado para no volver a mirar atrás. Mira, si te das cuenta, y esta carta me recuerda mucho a un pasaje bíblico, Sodoma y Gomorra, cuando Dios le dijo a Lot que iba a destruir la ciudad y que, bueno, les avisó para que se fueran, pero que la única condición era que no voltearan atrás, que no miraran atrás, que emprendieran ese camino de alejarse de la ciudad que la iba a destruir, pero que no miraran atrás. Y a la esposa de Lot le dio curiosidad y volteó atrás y miró y se convirtió en un pilar de sal. ¿Qué es lo que te puede estancar? El mirar atrás una y otra vez a eso que te hizo esa persona o a lo que todavía te puede estar haciendo, a la incomodidad. Si tienes que darle una solución, pues dásela. Toma una decisión, pero no le des más poder sobre tu bienestar a nadie. Y te están tomando de la mano para sacarte de ahí, para que no vuelvas a mirar. Dice que hay un ancestra, porque me muestran ambas energías, que está procurando darte como señales más, como más tangibles para ti de que debes alejarte de alguien. Alguien debe alejarse de tu vida. Puede ser esta persona que te esté generando este malestar.
Vamos a ver. Dice, a nosotros sí nos importa cómo tú te estás sintiendo. A nosotros nos importa abordar estos temas, darte estos mensajes, porque aunque tú creas que solamente importa sentir bien a otros, a nosotros nos estás importando tú. Porque si tú no estás bien, nadie a tu alrededor va a estar bien. Porque tú eres el soporte de las personas que están a tu alrededor. Así que estoy leyendo para algunos tauros que son soporte en su casa. Son ese cimiento sólido en casa. Incluso puede ser hasta económico. Aquí puede haber una injusticia a nivel económico también, un dinero que no te estén pagando. Sí, señor. Un dinero que no te estén pagando y que tú puedes ser un jefe que te canse también tanta espera o que sientas de alguna manera que lo están haciendo a propósito, que te están haciendo esperar a propósito. 4 de copas, una persona como que está pasando de ti. Ok. Mira, aquí hay una persona que tú le puedes dar villas y castillas y esta persona le da igual. No le importa tu sacrificio, no le importa tu esfuerzo, no le importa nada. Pasa de ti. Y es como si tú durante algún tiempo trataras de mantenerte en equilibrio, ecuánime, tranquila, pero al ver la actitud fría, hostil, incluso de ignorancia o de ignorarte de esta persona, te enfadas. Porque es como que dices, jolín, esto no es justo. Si yo me estoy esforzando por esta persona o por esta situación, no es justo. Siento que tú puedes haberte dicho, no es justo. Es como que te has cansado ya. Pues hay que tomar una decisión. Sí, señor. Esta es la confirmación, el sol. Ese dinero te lo entregan. Si tu situación es que estás esperando el dinero por parte de una persona que está ahí como que le da igual cómo tú estés, dice, ese dinero te lo va a dar. Ese dinero te lo da. Aquí el triunfo es tuyo. Y te va a alegrar muchísimo. Al final vas a sentir mucha alegría. Pero esta alegría ya no la vas a sentir como yo sabía que tenía que pagarme o como desde ese enfado. No, ya cuando tú recibas esto, ya tú vas a haber fluido con la situación, haber soltado ese enfado o esa lucha interna, esa rabia. Puede que tú te estés yendo de esa persona, te estés alejando de esa persona, el carro. O hay un viaje, o tú te alejas de esa persona, te vas de ese trabajo, te vas de esa casa, o esa persona se va. Es una persona que puede ser del signo Aries, aire, de elemento aire. Acuario, Libra, Géminis. Y para ti brilla el sol, se hace justicia para ti, me muestra el sol. Yo siento que tú has sido tan paciente, que tú has estado ahí como, yo me controlo, yo no digo nada, yo espero antes de tomar una decisión, yo pienso y pienso y pienso, pero ha llegado un punto, o va a estar llegando un punto, en el que tú digas, aquí tengo que tomar el control yo. No importa lo que ya he construido, no importa lo que ya he hecho, yo tengo que velar por mi porvenir, por mi futuro. Pero no un futuro de aquí a 10 años, no un futuro inmediato. Aquí hay una decisión que tomar, porque te cansas de ser tú quien mantenga el equilibrio en esta situación. Vas a estar apostando más por tu bienestar personal.
El karma, definitivamente. Puede que aquí tú hayas tenido que vivir esto con alguien, bueno, por las razones que Papá Dios, el universo, la energía, el poder superior, como tú le quieras llamar, pues tiene en tu vida, en tu línea de tiempo actual, en tus vidas pasadas, en los pactos que tú pudiste hacer. Pero aquí hay como una madeja que se desenreda y se aclara todo. Si hay un ciclo kármico que tú tenías que vivir con esta persona, se cierra, se termina, se libera, ¿ok? El sol libera todo esto. Y a ti se te da una nueva oportunidad para hacer las cosas diferentes, para abordar a cierta persona y tomar decisiones con cierta persona diferente. No siento tanto que te vayan a estar pidiendo perdón, porque siento que es una persona que no anda mucho mirando si te hizo bien o si no te hizo bien, le da como que un poco igual. Pero ¿sabes qué? Yo siento, es que con el sol y la carta del karma aquí, que viene siendo lo que es el juicio divino. La carta de la justicia me habla de juicios también físicos, tribunales, etcétera. Pero aquí la carta del karma, que es la carta del juicio final o el juicio de Dios, puede ser que a ti empiece a aclarársete el camino y a esta persona entonces le toque pagar. ¿Vale? Por eso te piden que tú no le des poder sobre ti más del que le has dado a esta situación o a esta persona, porque aquí se activa un karma para alguien. ¿Ok? Fíjate cómo la estrella, qué bonito, muy por encima de la actitud de esta persona hay una decisión que tú tomas y es de confiar en ti, en tus sueños, y vas a recuperar tu ilusión, a recuperar tu alegría, a tomar el control sobre tus decisiones, pero sobre todo sobre cómo reaccionas. Porque, a ver, hay cosas que suceden porque suceden. Hay personas que llegan porque llegan y que no se pueden evitar. Pero ¿dónde está tu libre albedrío? Donde tú lo puedes poner en práctica. En cómo respondes tú a las situaciones de la vida, al caos que te pone la vida, a las personas que te trae la vida, a los karmas quizás que tenga pendiente, a cosas que se quedaron pendientes de vidas pasadas, a las pruebas que se te pongan en este entrenamiento de vida, que es el que tenemos día a día. El apostar por ti, el atreverte a soñar nuevamente, el comunicar con total claridad de cuánto te valoras y de que ya no necesitas arreglar las cosas con nadie, solo contigo. Bueno, por supuesto con Papá Dios. Fíjate cómo te sonríe después de esa energía un poco caótica, cómo te sonríe la luna, perdón, la estrella y el sol, los astros. Una carta más, por favor. Tauro. No, son demasiadas. Quiero una carta. Una carta. Ay, me mostraron por ahí el 10 de copas. Me dejaron ver el 10 de copas. Bueno, han salido dos. Recuerda que te hablé al principio de la emperatriz. Ahí está tu fuerza, el emperador. Puede que tú tengas responsabilidad sobre hijos, familia. Ah, sí, recuerda que te dije que tú podías ser esa persona a cargo de la casa o de las personas que te rodean. Ahí está. Pero hay un movimiento, siento una noticia. Es como si tú fueras a estarte mudando, a estar cambiando de casa, de pueblo, de trabajo, donde si tú fueras a tener mejores recursos económicos porque te decides ser tu propio jefe, por ejemplo, o una oferta de trabajo, pero a distancia. Veo distancia aquí.
Noticias que llegan de lejos, oportunidades que llegan para ti. Y por fin te sueltas de estas energías. Mira, sí, nueva casa, éxito, celebración por una nueva casa. Mira, haz de bastos. Voy a sacar estas cartas para cerrar tu lectura aquí también. Haz de bastos y 4 de bastos. Nuevo trabajo, nueva vida, nuevo empleo. Sentarte en otro lugar diferente. Y a veces no tiene que ser ni tan lejos. A veces es sencillamente cambiar de casa. Cambiar de casa, crear tu propia tribu. Cambiar de personas. Ciclo de karma que se cierra igual. Personas que están predestinadas a estar contigo van a estarte apoyando próximamente o les vas a estar conociendo. ¿Estás preparado o preparado para una nueva vida? Es que todo apunta a esto. Y el poder superior, porque estás siendo guiado o guiada. Guía divina. El poder superior. Te van a estar indicando el camino, Para ser justo. Sentí la necesidad de tomar la carta de encima. Me muestran para ser justo. Esta es la carta que para mí representa la justicia. No solamente justicia de Dios, sino justicia en todos los sentidos. Porque es lo justo contigo. Por todo lo que tú has entregado, por todo lo que eres, te lo mereces. Esa nueva vida, nuevas personas, más afín contigo, más colaboradoras contigo, más como más alineadas contigo. Es la carta de la tribu. Personas alineadas contigo. Pero es necesario alejarse de una casa, de quizás personas egoístas o no pueden ser manipuladoras, pero lo que siento es como personas muy controladoras contigo. Y empiezas tú a controlar tu propio camino, tomando tú tus propias decisiones. Siento como un romper con cadenas, un hacerte rebelde por justicia para ti. Tauro, ha sido una lectura maravillosa, bellísima. Por favor, el enfado también es bueno porque te conecta con una emoción, con una energía que es necesaria trabajar dentro de ti y que te va a hablar muchísimo. Por eso yo digo, no ignores tus emociones. Analízalas, míralas, compréndelos, míralas de frente y di, a ver, ¿por qué me siento así? Bueno, pues si esto me causa malestar, es una señal de que debo sacarlo de mi vida. No combatir como tal el malestar, sino lo que te está generando ese malestar, ese enfado o esa sensación de necesito respirar, ¿vale? Espero haberte ayudado de corazón. Un beso grande, bendiciones.